Estudio, Fundamentos, 22 de febrero de 2026. A ver, examen. ¿Quién se sabe el nombre de las 5 divisiones que tenemos en el Antiguo Testamento? Levante la mano antes de contestar. A ver, comienza. Ok, ¿quién más levantó la mano? Muy bien, ¿quién más se lo sabe? ¿Quién más? A ver. Ajá. Ok. ¿Quién más? ¿Cuántos hay? Hay 5 divisiones. ¿Cuál es la primera? Pentateuco. ¿Cuántos libros trae el Pentateuco? 5. Segunda, históricos. ¿Cuántos libros trae el históricos? 12. Poéticos. Después, ¿cuántos trae? Eso. ¿Cuántos trae profetas menores? 12. Muy bien. Ahora, ¿quién se sabe los 12 libros de profetas menores? Levante la mano. Antes de contestar, levante la mano. Zacarías y es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 libros. A ver, Pentateuco. Espérame, acá. Voy a aplicar el dedazo. Eso. Acá. Mira, de este lado. Poéticos. Dice, acabo de llegar. Poéticos. A ver, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Muy bien. Luego tenemos históricos. ¿Quién se lo sabe? A ver, Javier. Nehemías. Muy bien, muy bien. Profetas mayores. Axel. A ver, Maya. Muy bien. Entonces tenemos 5 divisiones. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Juntos vamos a decirlo todos. Génesis, Josué, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Job, a ver. Job, Salmos, Cantares. Luego, profetas mayores, menores, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Nahum y Malaquías, ¿vale? Tenemos una hojita que nos hizo favor Jennifer de pasar. Si requieren una, están las divisiones, vienen todos. Si quieren una, por favor pasen con Jennifer y Jennifer les va a regalar una o levanten las manos. ¿Ok? ¿Traen todos Biblia? Saquen su Biblia. La de papel, no quiero la otra. La del teléfono no nos va a servir ahorita. ¿Quién no trae Biblia de papel? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí atrás, Memo, hay unas Biblias. Ándale, esas. ¿Les puedes prestar unas Biblias, por favor? Levanten la mano quien no trae Biblias para que. De papel, ¿eh? O sea, faltan. Ya, acá hay más, mira. ¿Ya no hay más? ¿Ya nadie más trae otra Biblia de.? ¿No? Bueno, los que ya no alcanzaron Biblias, ¿ya no hay en el cajoncito? Ni modo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Esto se llama esgrima bíblico, por eso necesitas Biblia de papel. Alza tu Biblia. Todos los que traen Biblia de papel. Arriba. Muy bien. Todos los que traen Biblia van a llevar a cabo este ejercicio. Esgrima bíblico es, vas a poner tu Biblia con esta parte de donde se abre hacia abajo. Ujú. La siguiente parte, las vas a tomar la Biblia así. La vas a poner enfrente de ustedes, la van a poner así. Luego, nada, sin recargarla. Luego yo les voy a dictar y voy a comenzar por número de capítulo y después por número de versículo. Hasta que yo diga esgrima, pueden voltear su Biblia y comenzar a buscar.
no pueden buscar antes. Yo les voy a decir número de capítulo, número de versículo, libro, y hasta que yo diga esgrima, pueden comenzar a buscar. Lo comienzas a buscar y el primero que lo encuentre tiene que hablarlo, ¿vale? Hablándolo, y entonces ya ganaste. ¿Quién no trae Biblia? Creo que de este lado también, Memo. Sí, siguiente clase, todos con Biblia, material de papelito. Ok, primero, Biblia lista. Ya vimos cómo, con la parte de que se abre hacia abajo, ¿eh? Todos pongan hacia enfrente su Biblia, con la parte que se abre hacia abajo. No, cerrada. Las manos a los lados. Eso, así. Así como si estuvieran apretando, no de abajo ni sin trampa. Hacia abajo, ¿vale? 14, 20 números. ¿Todavía no pueden? Esgrima. Háblalo. Muy bien. Ya. Entonces Jehová dijo, cuando pase, eso ya lo ganó acá un punto. ¿Nombre? Samantha. Lleva un punto ganado Samantha. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para que todos escuchen? Cuando lo tengas, luego te paras y lo hablas. ¿Vale? Te paras y lo hablas. Así que quita todas las cositas que tengas en tus pies, todo eso para que no andes en tus piernas, para que no andes ahí. Seguimos. 3, 2, segunda de Samuel. ¡Ey! 3, 2, segunda de Samuel, esgrima. Muy bien, adelante. Dan. Va una papita. Va. Adelante, manos adelante con su Biblia. Eso. 27:9 Salmos, esgrima. Ah, es que es otra versión. No, a ver. No, no escondas tu rostro. Maya ya lo dijo. Va, muy bien. Entonces tenemos, ya ha ganado Maya, Samantha y Chucho. Va, muy bien. Sigue. 2-2. Amos. Esgrima. ¡Ey! Cámbialo. Espérense. Con la cara hacia abajo. A ver. 2. A ver, abajo. 2-2. Joel. ¡Ey! No lo cambien. Es hasta esgrima. 2-2. Amos. Esgrima. ¡Ey! Ya está descalificada Citrali porque lo cambié antes. Amos. Muy bien. Bien. Penúltimo. Ver. 37, pónganlo al frente. 37-2. Hop. Ey. No, espérense. 37-2. Hop. Ya piensen por dónde está. Esgrima. Ahí está. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta cómo funciona el esgrima? Vamos en la última. Última. Todos adelante, con las manos adelante. Y 20, 29. Primera de Samuel, esgrima. 29. ¿Cómo? Ah, sí. Pero ojo, Chucho hace trampa. Porque se para antes de hablar. Se para y sigue ahí. Es que no veo. Bueno, ese es el esgrima que vamos a estar haciendo. Por favor, apréndanse los libros. Ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Si quieren hojita de los libros de la Biblia, pídansela a Jennifer. Está muy bonita. Muchas gracias, Jennifer. Vamos, Efesios. Hoy vamos a entrar a un tema básico de nuestra fe. Efesios capítulo 2. El examen final va a ser esgrima, ¿eh? ¿Repruebas? Si ninguna respondes, ¿eh? Ajá, los que responden, si logras responder 5 en todas las fundamentos, ya pasaste. No es cierto. No es cierto. Pero vamos a estar haciendo esgrima para que estén al tiro con los libros. ¿Vale? Efesios capítulo 2.
Hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes que necesitamos entender en la vida cristiana, ¿vale? Y esto es muy importante que nos quede muy claro. Hemos ido aprendiendo, básicamente el capítulo 1 de Efesios es la forma o la descripción que hace Pablo de el propósito de Dios para el ser humano o para su creación, ¿vale? Dios desde antes de la fundación del mundo llevó a cabo pensó algo para el hombre y Pablo dice, ¿y qué creen? Ya hoy esto se ha cumplido. Por eso comienza el capítulo 2. ¿Te acuerdas que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Y eso dices, ¿por qué Pablo está tan contento de decir esto? ¿Por qué? Porque Pablo entiende que Dios ya ha cumplido el plan que él preparó desde antes de la fundación del mundo, el propósito por el cual creó el mundo. Y entonces ese propósito está cumplido y ha sido cumplido por medio de Jesucristo, dándole nueva vida al ser humano que ha pecado. Y el ser humano que ha pecado y ha creído en Cristo nace de nuevo, pero nace de nuevo como miembro de un cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? La iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿De cuál? Cristo es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces tenemos que entender el cuerpo como un ser corporal, por decirlo así, que tiene una cabeza. ¿Has visto algún cuerpo sin cabeza? Un ser humano sin cabeza es el sentido. Bueno, lo ves, pues ya está muerto, no tiene vida, ya se le quitó eso que lo distinguía como ser humano, ya es un cuerpo mortal, muerto, mejor dicho. En ese punto hay que entender que es muy importante mirar que nuestro nuevo nacimiento, y esto guárdalo muy bien, guárdalo pero muy bien en tu cabecita, cuando tú naces de nuevo en el cuerpo de Cristo, no naces de nuevo en la soledad frente a Dios, sino naces de nuevo en un cuerpo, como miembro de un cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Cristo. ¿De quién es ese cuerpo? De Cristo Jesús, el cual la cabeza es Él. Y luego terminamos la semana pasada viendo algo impresionante, que dice que el cuerpo o la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí te das cuenta de esto que está diciendo aquí Pablo? Nos está enseñando básicamente que lo que nosotros tenemos ahora es que en Cristo nuestra nueva vida depende completamente de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es la vida espiritual que ahora tenemos por medio del Espíritu Santo. Por eso terminó el capítulo 2, el capítulo 1 diciéndonos, bueno, no terminó una parte, una sección, terminó diciéndonos que que el Padre nos ha dado de su Espíritu Santo, que es las arras, nos ha sellado con ese Espíritu, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, una de las cosas básicas que debes de tener ya muy claro en tu cabecita es que en tanto que Cristo ya pagó tus pecados, entonces tú ya naciste de nuevo, pero tu nuevo nacimiento no es un nuevo nacimiento en soledad, es un nuevo nacimiento ¿en dónde? En un cuerpo, o sea que tú eres un miembro del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que vivifica tu ser? El Espíritu Santo que habita en ese cuerpo. Por eso no hay una identidad sola como cristianos. Por eso el cristiano no puede vivir sin la iglesia. Es como si tú pensaras que mañana puedes tú ir y decirle al cirujano, oye, córtame la mano, ahí la dejas y en 2 semanas vengo por ella. ¿Qué va a pasar ahí? No va a funcionar. Por más que quieras pegar esa mano en 2 semanas, ¿qué va a pasar? No funciona porque un cuerpo no funciona desmembrado. ¿Funciona qué? Unido. Y la unidad nos la da el Espíritu Santo, entendiéndonos cada uno como miembros de ese cuerpo. Y eso es muy importante porque de eso se trata la nueva vida. Vamos ahora
a mirar capítulo 2 y vamos a entrar a un tema que es básico y es importante para nosotros, porque necesitamos entender ahora qué significa para nosotros caminar en novedad de vida. Esto es muy importante. Ve lo que dice. Capítulo 2 de Efesios. Ve lo que dice. Y Él, ¿de quién está hablando? De Dios. Y Él nos dio vida a vosotros. Si comienza con esta frase, Pablo debe de hacernos comprender que estábamos antes muertos. ¿Alguna vez has visto tú o imagínate que aquí hay dos cuerpos? ¿No? Eso pasa mucho, por ejemplo, en los accidentes, ¿no? Acaba de pasar un accidente, entonces hay dos tirados ahí. Tú a mera vista los ves iguales, están tirados, están ahí, pues no sabes qué está pasando con ellos, pero llegan los paramédicos y lo primero que hacen es mirar si hay signos vitales. Entonces ver que uno tiene signos vital y otro no tiene signos vitales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Eso qué significa? Que uno aún su organismo está funcionando y en el otro ya no hay función vital, ¿no? Corazón, todo lo que lo que son las cuestiones vitales. Parecen iguales, pero no son iguales. Uno está muerto y el otro está vivo. Y entonces, ¿a quién le van a poner la mayor atención? ¿Por qué? Si te das cuenta de lo que estamos viendo, al que está vivo le van a poner toda. ¿Por qué? Porque el muerto, pues ya, o sea, solamente un milagro podría salvarlo, porque está muerto, pero al vivo todavía podemos hacer algo. Aquí nos está diciendo algo bien interesante, porque nos está diciendo Pablo que Él nos dio vida. ¿Qué significa eso? Que estábamos, ¿qué? Muertos. No es que preservó nuestra vida como lo que tratan de hacer los paramédicos con el que todavía tiene signos vitales, sino que había una muerte absoluta. Y entonces Él nos dio vida. Y aquí se encuentra el punto importante de un tema que hay que comprender bien y que vamos a tratar de irlo comprendiendo en las siguientes clases también, que es el tema de la muerte espiritual, que va muy enlazado con el tema del pecado original. ¿Has escuchado alguna vez acerca de eso? Es que Adán pecó y de repente, dice la Biblia, que en él todos pecamos. O sea, yo tenía un amigo que me decía, pues yo qué culpa tuve, ¿no? O sea, si Adán pecó, si Eva fue la que pecó, ¿yo qué? ¿Por qué yo soy pecador y me consideran pecador si yo no fui el que pequé? El que pecó fue Adán, que cada quien se haga cargo de sus problemas. O sea, él hace las cosas y yo soy el que las pago. Y ese pensamiento tiene mucho sentido y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a entender el tema del pecado y para entender el tema del pecado necesitamos entender el tema del primer pecado, ¿vale? Así que vamos a Génesis. Me encanta decir esto porque ahí se encuentra el inicio siempre de todo. Génesis. ¿Recuerdas? Dios creó al principio, así comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después habla acerca de cuando Dios crea al hombre, ¿no? Y una de las cosas que es muy importante que entendamos es cómo es que Dios, en primer lugar, crea al hombre. Dios crea al hombre de una forma distinta. Eso lo hemos hablado muchas veces. Dios no nos crea de la misma forma que creó la luz. Dios no crea, por ejemplo, dentro de las distinciones también hay una distinción de cómo Dios crea al hombre y de cómo Dios crea a la mujer. Es diferente. ¿Sí te das cuenta de esto? Al hombre, Dios lo crea ¿de dónde? De lodo. Y le pone y lleva a cabo un acto de insuflar vida en él, ¿no? Y el hombre, Adán, se vuelve un ser viviente. Pero a la mujer, ¿cómo la crea? ¿Te acuerdas? También hizo otro lodo y dijo, ay, ella va a ser mujer. Sino, ¿qué dice la Biblia? Que Dios puso en Adán un sueño profundo,
¿no? O sea, ni sintió nada. Lo anestesió, en pocas palabras. La anestesia divina, el sueño profundo, ¿no? Entonces, Dios hace que Adán duerma, y ¿cómo hace a la mujer? Toma de un costado de él, toma de la carne de Adán, de la vida de Adán, por decirlo así, toma una parte y crea ¿a quién? A Eva. Y cuando se despierta Adán, ¿qué es lo que primero que dice? ¿Te acuerdas? Dice, wow, qué guapura, ¿no? No, dice, esta es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Por eso será llamada como varona, porque del varón, ¿qué dice? Fue que tomada. ¿Te das cuenta? Esta forma se las estoy tratando de decir para que ustedes vean las distinciones. Dios crea a todo el universo por medio de su palabra. Dios habla y las cosas son. Pero hay una distinción cuando crea al hombre. ¿Dios lo crea por medio de su palabra? No, Dios lo crea por medio de ya algo creado, que era la tierra, ¿no? Entonces Dios toma la tierra, le da forma y sopla sobre el hombre, y el hombre es un ser viviente. Pero después, ¿qué pasa? Ve que no era bueno que Adán estuviera solo y le crea una ayuda idónea. ¿Y cómo la creó? ¿Hizo otra forma en la tierra? No, tomó ¿de dónde? Del costado o de la carne, de los huesos de Adán, como tú lo quieras ver, porque luego se meten en, no era la costilla, era no sé qué sea, hombre, ya, que sea. Pero lo tomó de Adán, ¿no? Y fue tomada ¿de dónde? Del varón, y Dios creó a la mujer. Muy importante esto para poder entender por qué. Pues si Eva pecó, ¿por qué a Adán lo castigaron? Si es problema de Eva, el problema son las Evas, no Adán. El problema es que tú lo dijiste, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahí estoy yo, está diciendo Adán a Eva. Soy responsable ¿de quién? De ella. Interesante, ¿no? Luego les doy armas, mujeres, para que se desquite. No es cierto. Capítulo 2, versículo 1. Perdón, versículo 4. Esto de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día de que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del mal, de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí tenemos la primera característica del hombre. El hombre, la vida del hombre es esa gracia de Dios que nos ha dado. Tú te mueves, tú estás, tú sientes, tú piensas, porque estás vivo, ¿no? Y tu vida tú no te la controlas a ti mismo, en el sentido de que tú dices, hoy quiero que mi corazón esté latiendo al 30%. Puedes cuidar tu salud lo más que quieras, pero nadie puede lograr sostener su propia vida por sí mismo. Siempre depende de que Dios le permita que su corazón siga latiendo. ¿Sí o no? ¿O eres superhumano? Yo creo que todos dependemos de eso. Cuando sales, yo
yo de repente estoy mucho en las carreteras y pues veo muchos camiones, trailers, y ves las frases que ponen, ¿no? Así de, si Dios quiere, volveremos, ¿no? Cosas como, si has visto esas frasecitas que traen los trailers, y tú dices, estos vatos son más cristianos que yo. O sea, entienden que la vida en sí mismo, todo el tiempo, es tan frágil que, que estás dependiendo absolutamente de que Dios esté sosteniendo tu corazón, tu latir. Que no sabes que ahorita te puede dar un paro cardíaco. Cualquier cosa puede fallar. Y que tú vives y que estés escuchando hoy, que hayas venido, te hayas sentado, es más, que hasta te hayas enojado, es posible porque Dios sostiene tu vida, te da la capacidad vital, ¿sí? Y vemos aquí cómo Dios trata al hombre. Dios le da todo, le pone el huerto y lo pone al hombre en el huerto. Y Dios trata al hombre siempre, y eso no se te olvide, porque tiene que ver todo esto con el tema del pecado. Dios siempre trata al hombre como un siervo, como su criatura que es siervo. No lo trata como un par. Nunca, nunca lo trata como un, mira, yo te di la vida para que seas libre con la libertad soberana que cualquiera pueda tener. El hombre no tiene una libertad libre, soberana como la de Dios, si no Dios hubiera creado otro Dios. Y Dios no creó otro Dios. Dios creó ¿a quién? A un ser humano. ¿Te acuerdas de lo que leíamos en el Salmo 8? ¿Qué es el hombre, Dios? Para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y de honra. ¿Qué es ese sentido de que Dios haya coronado de gloria y de honra al hombre? Es que Dios le dio esa corona, esa gloria de poder ser su siervo. ¿Te das cuenta? El hombre, su característica principal es la necesidad de que Dios le diga qué hacer. Esa es la característica principal del hombre. Ahí se encuentra la libertad del hombre. La libertad se encuentra en que no haya nada que lo aleje de hacer la voluntad de Dios. ¿Ves lo que pasa aquí? Después de que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, lo pone por un sentido. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardare. Y ve lo que dice después. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo Dios trata al hombre? Como un siervo. Lo manda. Le dice, oye, haz esto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Hasta aquí no ha ocurrido que el hombre esté hablando. El hombre todo el tiempo está ¿qué? Escuchando. O sea, ¿te imaginas? Yo me lo imagino el hombre Adán frente a Dios, viendo todo lo que hace, siendo puesto en el huerto del Edén por Dios, escuchando su palabra, y Adán completamente humano, eso es ser hombre, extasiado de que su Señor le esté diciendo qué es la vida, qué es Él, ¿no? Y entonces le dice, vas a hacer esto, esto y esto. De todo árbol vas a comer menos de uno, del de bien y del mal. Ve lo que sigue diciendo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí se encuentra una de las cosas más maravillosas. El hombre en ese lugar, en ese paraíso que es el Edén, ahí donde Dios pone a Adán y después crea a Eva y les da sus mandatos y les dice qué sí hacer y qué no hacer. No había esto que dice al final, vergüenza, porque no había desobediencia. ¿Y por qué no había desobediencia? Porque solamente el único que les dictaba qué hacer ahí era ¿quién? Dios. El hombre todo el tiempo está escuchando lo que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Ponte a labrar. ¿Y qué hacía Adán? Labraba, ¿no? Ponle nombre a los animales. ¿Y qué hacía Adán? Le ponía nombre a los animales. Ya estaba ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios les dice, no comas de ese árbol. ¿Y qué hizo Adán? No comió de ese árbol. Si te das cuenta cómo se vivía ahí, y esto es muy importante que no lo olvides. El hombre estaba en una completa obediencia porque solamente estaba escuchando la voz de ¿quién? De Dios. Y escuchar la voz de Dios para el hombre es el lugar más seguro que tú tienes. Es ser hombre, porque el hombre fue creado para con la libertad de servir ¿a quién? A Dios. Ahí se encuentra la libertad de escuchar lo que Dios quiere y entonces de caminar conforme a sus palabras. Y entonces el Edén es eso. Ese es el lugar hermoso que Dios creó, en donde puso a Adán, de donde salió después Eva, y ambos escuchaban lo que Dios les decía y hacían lo que Dios les decía. Ambos escucharon el primer momento que les dijo Dios no, ¿y qué hicieron? ¿Se fueron a quejar con recursos humanos celestiales? Porque, ¿por qué no me está permitiendo comer de ese árbol que yo quiero? No, ¿qué hicieron? Obedecieron y obedecían porque era la voz de Dios quien les estaba hablando y quien los sostenía. Esto es muy importante que te quede a ti muy claro porque nos hace entender que el ser humano, por eso camina todo el tiempo y eso significa la fe. Escuchar lo que otro dice y depender de lo que otro te dice. Por eso, y se los he dicho muchas veces, a ti te duele tanto cuando alguien te dijo una cosa e hizo otra. ¿Sí o no? Es lo que más le duele al ser humano. Pues porque ahí se encuentra la esencia del ser humano, que es ser un siervo. Pero para poder ser siervo, el siervo requiere absolutamente depender de la palabra de quién, del amo, del Señor. Y su libertad y el gozo del siervo está en hacer la voluntad de quién, de su amo. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es muy importante, no lo olvides, porque vamos a entrar al tema del pecado. Ve lo que dice capítulo 3. Pero la serpiente, y aquí está otro de los símbolos. La serpiente era astuta. ¿Qué es una serpiente? Es creación, ¿no? Es un animal. Los animales fueron criatura de Dios. ¿Qué significa eso? Que no es Dios. Dios, ya lo vimos, acuérdate, hicimos nuestra mapita mental, Dios, creación, hombre, Dios, un solo Dios en tres personas, en distinción de personas, no son tres dioses que se juntan para hacer la empresa cristiana, sino es un solo Dios que en distinción de tres personas. Después lo vamos a platicar un poquito eso. Pero ese Dios es eterno, perfecto, no tiene principio y no tiene fin, siempre ha existido. Y no hay más dioses delante de él. No es como una comunidad de dioses, sino que él es el único, el perfecto, ¿no? El rey de reyes, por decirlo así. El Dios único. El ser humano es criatura y todo lo que es creado, acuérdense, depende completamente de que haya sido creado. O sea, no depende de sí mismo, sino depende de quién,
del Creador. Por eso la serpiente, y esto es muy importante que te quede claro, cuando la serpiente viene, es prácticamente el símbolo de que va a hablar ahora una criatura. No va a hablar Dios, va a hablar ¿quién? Una criatura. ¿Y a quién le va a hablar esa criatura? A otra criatura. Ve lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Si te das cuenta aquí, teníamos una voz que mandaba. ¿Y cuál era la voz? La voz de Dios. Teníamos otra voz que obedecía, que prácticamente a todo decía, amén, ¿no? No comas de ese árbol. ¿Y qué decía Adán? Amén, que así sea, ¿no? Sí. Y tenemos ahora otra voz que viene a poner en duda la voz de Dios. Pero esa voz quién la pone? La criatura. Y en ese sentido, la serpiente es símbolo de la criatura y símbolo de ese ángel caído que es Satanás. Pero ese ángel caído también es criatura. ¿Sí queda claro esto? Solamente hay un solo Dios. Y Dios es bueno, es perfecto, es único, es santo. ¿Sí? La maldad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la criatura. Y después vamos a ver por qué tiene que ver con la criatura. Pero entonces aquí tenemos a una serpiente que le está diciendo a Eva, y otra vez, ¿quién es Eva? Ajá, pero ¿quién es Eva? Son los huesos de quién? De Adán. ¿Es la carne? ¿De la carne de quién? De Adán. ¿Sí? Eso es muy importante. Habla directamente la serpiente con Eva. No va con Adán, sino va con Eva. Sabe por dónde llegar. Es astuta, ¿no? Sabe por dónde llegar. Y es una de las cosas más importantes que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Pero yo con lo que hoy quiero que se queden claro es cómo lo que ocurre es que hay otra voz que viene. Y esa voz que viene hace una pregunta, pero la pregunta tiene una finalidad, poner en duda algo que no se puede poner en duda. ¿Por qué no se puede poner en duda lo que Dios dice? Esa es la pregunta. ¿O tú crees que se pueda poner en duda lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque Dios es Dios, el creador, y tú eres criatura, ¿sí? Porque Dios es el que nos creó. Él es el que habla, cuando abre su boca y habla, es verdad que absoluta. Tanto que cuando Él habla, las cosas son. Hágase la luz y la luz se hizo. Y aquí está el punto. Esta criatura, la serpiente, lo que hace y su principal objetivo es poner en duda lo que Dios dijo. Y ese es el primer golpe absoluto, horrendo, es el primer golpe que el pecado comienza a carcomer. El primer paso del pecado es poner en duda lo que Dios dice. En otro sentido, pensar que no hay verdad. O que si hay, es completamente algo que podemos no tomar en cuenta. ¿Te das cuenta de esto? Esto es algo muy de criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano, antes de que viniera esa voz a poner en duda las cosas, ponía en duda lo que Dios le decía. No, todo el tiempo hacía lo que Dios le decía. ¿Sí? Sí, quiero que se queden en esta parte. Y de tarea van a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Génesis. Porque vamos a entrar. Pero el primer punto que quiero que les quede claro es que el pecado, la naturaleza del pecado, la raíz del pecado tiene que ver con el hecho de poner en duda lo que Dios dice. ¿Vale? Nos vemos la siguiente.